Alejado de las tendencias y los grupos intelectuales, ajeno a cualquier capilla literaria, fue un creador solitario y desesperanzado, cuyo camino se mantuvo al margen del que corrían sus contemporáneos. Jaime Sabines. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Panstown Jueves. Y bueno, banda, el día de hoy vamos a hablar sobre un poeta muy famoso, muy reconocido, muy amoroso, muy letrado. Es Jaime Sabines, un mexicano. Pero antes de recitar este poema hay que hablar un poquito de su historia. Jaime Sabines, el poeta no crea, descubre. Jaime Sabines nació el 25 de marzo de 1926 en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Él era hijo de padres inmigrantes libaneses y una chiapaneca. Jaime Sabines a lo largo de su vida sí creció con historias de su padre, específicamente de historias árabes. Un libro muy conocido que su padre le contaba era Las Mil y Una Noches. Yo creo que también esto perjudicó mucho para que en el futuro él empezara a escribir y hacer algo referente a la literatura. Al crecer Jaime Sabines, él se fue a la Ciudad de México a estudiar medicina. Ahí duró 3 años. Entonces, en esos 3 años, él se dio cuenta que no le gustaba estar ahí abriendo cadáveres y estudiando anatomía y estudiando muchas cosas referentes a la medicina. Entonces, él se sale de medicina, abandona la carrera y se regresa a Chiapas otra vez. Cuando él regresa a Chiapas, él inicia, por así decirlo, su carrera profesional como escritor. Pero a la par, él trabaja en una tienda de telas de su hermano, en el que, imagínense, el escritor Jaime Sabines vendiendo telas. Entonces él, cuando ya se harta de esta vida, decide regresar otra vez a la Ciudad de México, pero esta vez para estudiar filosofía y letras, una carrera ya un poco más cercana a lo que él va a hacer en realidad en su vida. Él ya escribe su primer libro, que se llama Oral. Eso es lo que lo lanza como un poeta importante, en más o menos en 1950. Uno de los poemas más importantes o populares que tiene Jaime Sabines en la actualidad es el poema de los amorosos. Es igual y en algún video lo voy a recitar. Él como tal no lo considera como su mejor poema, tampoco como su favorito, pero él sí acepta que es el más reconocido y el que más le han llegado a pedir en el transcurso de su vida. En el transcurso en el que él está en la Ciudad de México, él tiene diversos viajes a Chiapas. Aquí es donde se hace novia de Josefa Rodríguez, mejor conocida como Chepita. Casi a punto de terminar la carrera, su padre muere desgraciadamente y entonces él vuelve a Chiapas. Por este motivo, la carrera de filosofía ya no la termina y vuelve a trabajar en la tienda de su hermano. En este entonces él escribió Tarumba. Para él, Tarumba ha sido el poema más audaz y contemporáneo de esa época, lo cual sí lo fue, y para él ese es su mejor poema. Socialmente, por los demás poetas famosos, no fue muy bien aceptado al principio. Ya en el transcurso de los años su fama empezó a crecer más. Bueno, al morir su padre, él escribe también un libro especial para él. Este libro se escribe como en 2 partes. La primera parte es durante su enfermedad y al terminar su enfermedad. La segunda parte la escribe mucho tiempo después de la muerte de él. Después de muchos años, en 1964, le ofrecen la beca de escritores del Centro Mexicano. Él, la verdad, la rechaza. Él no la quería hasta que su amigo Juan Rulfo lo convenció. Y es cuando él acepta esta beca. Él siempre fue un antiintelectual. Él odiaba los poetas y los artistas. A él le molestaba mucho el mundo literario. De hecho, tenía una frase muy chistosa referente a esto que pensaba, que dice así: estoy harto de los poetas y quinceañeras. Siempre están enseñando el vals de su vocación en sociedad. Él lo que quería era que sus poemas trascendieran, que después de muchos años tú conocieras un poema suyo sin saber que él lo había escrito. Él no quería el reconocimiento de nadie. Él solo quería transmitir estos sentimientos por medio de sus letras. No creo en los poetas de vocación, creo en los poetas del destino. Al poco tiempo de esto, le descubren cáncer. Al principio sí siguió su tratamiento, hasta que un día él se harta y decide terminar su tratamiento para poder estar sus últimos años en su casa. Jaime Sabines estaba esperando siempre el amanecer. Él muere una mañana, un 19 de marzo de 1999, a los 72 años. Y bueno, esto fue un poco de su vida. Ahora voy a relatarles el poema. Este poema se llama Te quiero a las 10 de la mañana. Iba así: te quiero a las 10 de la mañana, y a las 11, y a las 12 del día. Te quiero con toda mi alma y con todo mi cuerpo, a veces en las tardes de lluvia. Pero a las 2 de la tarde, o a las 3, cuando me pongo a pensar en nosotros dos, y tú piensas en la comida o en el trabajo diario, o en las diversiones que no tienes, me pongo a odiarte sordamente, con la mitad del odio que guardo para mí. Luego vuelvo a quererte.
cuando nos acostamos y siento que estás hecha para mí, que de algún modo me lo dicen tu rodilla y tu vientre, que mis manos me convencen de ello, y que no hay otro lugar en donde yo me venga, a donde yo vaya mejor que tu cuerpo. Tú vienes toda entera a mi encuentro, y los dos desaparecemos un instante, nos metemos en la boca de Dios, hasta que yo te digo que tengo hambre o sueño. Todos los días te quiero y te odio irremediablemente. Y hay días también, hay horas en que no te conozco, en que me eres ajena como la mujer de otro. Me preocupan los hombres, me preocupo yo, me distraen mis penas. Es probable que no piense en ti durante mucho tiempo. Ya ves, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? Y bueno, banda, eso fue todo. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, por favor, regálenme un me gusta, manita arriba, compartan en sus redes sociales, suscríbanse y también presionen la campanita para que sepan cada vez que subo un video. La siguiente semana estoy planeando hacer un tutorial de malabares. Para la gente que no sepa, también yo hago malabares y me gustaría enseñarles unos trucos básicos. Así que espero verlos el próximo jueves. Y recuerden que nada en esta vida es imposible, todo es mental. No me gustan mucho los homenajes, no, en realidad no. Porque como que te vuelven de piedra, ¿no? Porque te ponen, ay, sí, Jaime Sabines, gran poeta. Y entonces como que te empiezan a construir una estatua, ¿verdad?